Bienvenidos al seminario permanente de estudios intergeneracionales de familias migrantes en México. Es un espacio de articulación entre la academia, instituciones públicas y organizaciones comunitarias, en el cual se enmarcan sus objetivos y podemos mencionar algunos, como es fortalecer la producción del conocimiento, el intercambio interdisciplinario y la construcción de propuestas que impacten la agenda pública y académica. También promover el estudio de relaciones familiares en contextos de movilidad y comparación intergeneracional, además de contribuir a la defensa y promoción de derechos humanos de las personas migrantes. Está organizado por la Red de Estudios Intergeneracionales de Familias Migrantes en México. Este seminario surge en el marco del proyecto de investigación Migración y Familias, Puente entre Generaciones, estudio de casos con las fronteras mexicanas, de la Universidad Autónoma de Campeche, la Facultad de Ciencias Sociales, y el cual está financiado por CECITI con el registro IH 2025 GES 58. Considerando que la migración es un fenómeno complejo, dinámico y multiescalar, que se transforma en identidades, vínculos y familias y oportunidades de vida. Antes de dar inicio, déjenme añadir a las personas que están pendientes de unirse al seminario, por favor. Permítame un momentito. Bueno, de todos modos, durante el transcurso de la presentación se van a ir agregando las personas. Bueno, pues para dar inicio a este seminario, nada más me permito solicitarles que si pueden encender sus cámaras un momentito para tener el registro fotográfico. Y también les vamos a poner en el chat el link para que se puedan registrar la asistencia. Recuerden que es importante que el nombre que escriban es como van a aparecer sus constancias de participación en este seminario. Además, les pido pues mantener silenciados sus micrófonos para escuchar a la ponente. Vamos a... Perdón, nada más hay unas personas que están solicitando poder entrar. No me aparecen a mí todavía. Arlene, bueno, Oscar sí se conectó. Arlene. No me aparecen a mí como... Ok, perfecto. No me aparecen. Están entrando automáticas, está en automático. Pues bueno, para dar inicio, me permito pues saludar a la presidenta de esta red, a la doctora Ariana Re, quien nos acompaña el día de hoy. Ella es presidenta de la red de estudios intergeneracionales y familias migrantes en México, y una servidora, pues soy la secretaria. Pues vamos a dar inicio sin más preámbulo a este primer tema, derechos humanos y familia, en el cual tenemos a la expositora, la doctora Marcela Leticia López Serna. Me voy a permitir leer su semblanza curricular para que podamos iniciar. Marcela Leticia López Serna es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es maestra en Derecho por la UNAM. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y ha realizado estancia de investigación en la Universidad de Orleans, en Francia.
Es especialista en Derecho de Familia, Género, Ética y Anticorrupción. Ha sido docente en diversas universidades del estado de Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Colima y Michoacán. Cuenta con múltiples publicaciones como autora y coordinadora de libros, capítulos de libro y artículos académicos de revistas indexadas. Además, participa como gestora cultural de proyectos relacionados con los derechos humanos y el género. Ha sido servidora pública en los 3 niveles de gobierno y actualmente es miembro de núcleos académicos en varias instituciones educativas, como las que podemos mencionar la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guanajuato. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CECITI, antes CONACYT, es columnista de varios medios impresos en el estado de Aguascalientes y es miembro del consejo editorial de la revista Íntegros, así como de la red Alianza por la Integridad de la Agencia de Cooperación Alemana. Es expresidenta de la Comisión de Género de la Red Nacional de CPC y actualmente es secretaria de la Comisión de Política Anticorrupción, también de la misma red. Y además es presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes por el periodo 26-27. A continuación, le cedo el uso de la voz a la doctora Marcela para dar inicio al primer seminario permanente de estudios intergeneracionales de familias migrantes en México, organizado por la red REINFI en el marco del proyecto Migración y Familias, Puentes entre Generaciones. Seguramente en este primera exposición, la doctora Marcela nos llevará de la mano para conocer 2 elementos fundamentales para entender todo este entramaje, que son los derechos humanos y la familia. Pues sin más preámbulo, deseo el uso de la voz, doctora Marcela. Muchas gracias por la invitación, Susi. Da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas y, por supuesto, el que pongan en la palestra un tema de discusión que para mí resulta apasionante, pero que me parece además que es de muchísima relevancia, porque el contexto global en el que nos encontramos nos obliga a repensar algunas figuras y sobre todo estas que son tan particularmente especiales e importantes en el desarrollo de una sociedad. Entonces, bueno, pues primero siempre es importante comenzar por los conceptos operacionales de lo que vamos a discutir y como esta es una red que intersecta diferentes saberes, pues me pareció importante que lo analizáramos desde la perspectiva que cualquier persona podría advertir lo que es una familia. ¿Qué es una familia? Este grupo de personas que están emparentadas entre sí y que viven juntas. Pero fíjense que esto no es lo mismo que de pronto el derecho regula. Y esto tiene que ver precisamente con que desde los orígenes, pues la concepción que se tiene de familia no necesariamente es coincidente con la que el derecho marca. Desde Aristóteles, con el señalamiento de que las personas somos seres políticos y que necesitamos para la supervivencia esta vida en comunidad, pues va a advertirnos la característica de seres gregarios, ¿no? Porque de hecho en el desarrollo biológico que van a tener las personas no hay posibilidad de autonomía a una edad temprana, por lo que necesitamos estos vínculos y esto además, virtud a la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, nos obliga a estar en conjunto con los otros. ¿Y con quiénes? Pues seguramente primero va a ser con los más próximos y de ahí la configuración de las familias. Pero ¿cómo lo hemos reglamentado? Fíjense que desde la perspectiva del Estado, la familia se va a colocar al centro de la discusión porque hay un interés público particular de reglamentar y de proteger a la familia. De hecho, esta idea del interés público genera que incluso dentro del organigrama del Estado, pero también en la determinación de recursos presupuestales, la familia esté al centro. Tan es así que todos ustedes conocen que en el estado de Campeche y que en el de Guanajuato y que incluso a nivel federal hay una dependencia específica encargada del desarrollo integral de la familia. El DIF precisamente materializa esta idea del interés público del Estado y por lo tanto de la asignación de políticas públicas precisas que garanticen que las familias puedan permanecer unificadas y que por supuesto incluso haya recursos públicos destinados a que cualquier elemento que no beneficiara esta unificación familiar pues pueda ser atendido de manera oportuna, ¿no? Incluso cuando no hubiese familias,
el Estado atiende desde la perspectiva de suplencia de todos estos elementos que ocurren al interior de la familia, cuidados, etcétera, van a ser atendidos por parte del Estado, atentos a esta cuestión del interés público. Incluso hay una estructura específica para la atención de las adopciones de aquellas personas que quedan a la deriva, que no tienen una familia a la cual adscribirse, para que el Estado favorezca la posibilidad de ponerles en adopción y que eso genere una reincorporación familiar. Pero fíjense que por otro lado, también en términos políticos hay que platicar de familia, porque las familias son la primera estructura social, son la primera célula de la sociedad que nos va a permitir también entender fenómenos más complejos que se van a reproducir también en lo público, no solo en lo privado. Y entonces tenemos, por ejemplo, ahí algunos elementos que han en su momento hablado Hegel o ha hablado también Marx a propósito de la familia y el capital, como desde esta perspectiva del desarrollo económico, de este sistema económico particular que tenemos a propósito del capitalismo, pues la familia también va a reproducir este tipo de roles en los que la distribución de los trabajos por parte de hombres y de mujeres al interior de la familia van a también reproducir una serie de roles de género que en este momento se pueden advertir en términos de desigualdad, de discriminación o incluso de violencia, específicamente todo lo que hemos teorizado de la violencia de género. Desde aquí se va a poder tener una primera vinculación, un primer seguimiento. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo podemos advertir esta evolución desde la familia y desde figuras particulares como el matrimonio y la propiedad privada, que desde la familia se van desarrollando, pero que también, como les digo, van a tener una repercusión social? Bueno, a propósito de que ya estamos tan cerquita del 8M, hay un montón de estadísticas que se han analizado, por ejemplo, a propósito de la propiedad privada y las brechas inmensas que a nivel mundial hay entre hombres y mujeres. Y esto tiene que ver de nueva cuenta con esta idea de la reproducción de un sistema de trabajo particular en la familia, donde quien produce lo económico en lo exterior, en lo público, es el hombre, y la mujer se queda realizando labores de crianza, labores de cuidado, que ordinariamente no han sido retribuidas económica o materialmente, porque no se les da una valoración específica a este tipo de elementos. Y bueno, el Estado, por consecuencia, siguiendo esta misma línea, pues deriva justamente de esta idea de la ocupación de los lugares que tienen que tener unos y que tienen que tener otros, pero con una reproducción de la idea de esta familia, ¿no? ¿Y qué pasa en el Estado mexicano? Bueno, en el Estado de México específicamente se consideran como sujetos de derecho de familia a los cónyuges, concubinos, parientes, adoptantes y adoptados, personas que ejercen la patria potestad y personas sujetas a ellas, tutores e incapaces. Vamos a hacer algún comparativo nacional, al menos de 3 estados, para ver qué es lo que ya en el nivel subnacional se considera que es familia. Bueno, ya advertimos pues la inclusión, esto es, digamos que como a partir de los años 70, una modificación progresiva que se tiene en el concepto a propósito de la figura del concubinato, ¿no? Que anteriormente, pues no solo era algo excluido dentro de las figuras familiares. Fíjense, hay una historia internacional importante con Napoleón Bonaparte, porque todo el derecho civil de donde se desprende después el derecho de familia viene del derecho napoleónico, del derecho francés napoleónico. Y Napoleón Bonaparte se dice que él decía, pues, si a los concubinos no les interesa el derecho porque no formalizan su unión a través del matrimonio, pues al derecho no le interesan los concubinos. Tan es así que para este momento, 2026, en Francia, en el Código Civil francés, sigue sin incluirse una regulación a propósito del concubinato, es decir, sigue siendo meramente una unión de hecho que no trae consecuencias en el derecho. Eso es interesante porque el caso del Estado mexicano, que es mucho más proteccionista, pues ha modificado esta inclusión para que también las figuras configuradas desde el concubinato sean consideradas como figuras de familia y, por supuesto, puedan tener una protección a nivel jurídico. Fíjense, en Aguascalientes, el caso del Estado de Aguascalientes es paradigmático porque es de los estados más tradicionalistas. O sea, por decirles una estadística que refleja la idea de esta definición de derecho de familia, dice el INEGI que nosotros somos 95% de católicos. Entonces, la modificación en el concepto de familia, pues se ha visto detenida en el devenir del tiempo, se ha visto detenida y, grosso modo, si se fijan, sigue sin incluir la posibilidad de las uniones homoparentales. Sigue determinando
que dentro de las familias vamos a tener pues un grupo de personas que habitan ahí, que están unidos por matrimonio consanguíneo civil o por cualquier otra unión, como el concubinato. Pero cuando analizamos después la definición de matrimonio y de concubinato en su especificidad, determina la prohibitividad de la prohibición de que haya matrimonios homoparentales, es decir, tienen que ser entre un hombre y una mujer, aun y cuando ya hay pues determinaciones jurisprudenciales que protegen también a este tipo de uniones. Pero bueno, esto se explica a propósito de que la regulación de familia es una regulación local. Entonces no vamos a tener como una definición homogénea a nivel federal porque la materia de familia es una materia que se regula en el nivel subnacional, es decir, cada estado va a tener su propia definición. En el caso de Campeche, estuve revisando y ustedes no tienen un código de familia, es el Código Civil, y el Código Civil considera como una institución social protegida por el Estado que se constituye sobre vínculos de pareja, es decir, de nuevo matrimonio, concubinato o filiación. Esas son las posibilidades bajo las cuales vamos a tener la familia en Campeche. Un poco más restrictiva, si se fijan, porque la idea que revisábamos en Aguascalientes, pues tiene que ver incluso con supuestos que puedan advertir a familias que sean ampliadas, los abuelos que viven en la misma casa o los tíos que viven en la misma casa. Por su parte, en el nivel nacional, lo único que se establece, y es en un artículo muy, muy peculiar, este artículo es el artículo 4º constitucional, y fíjense, entre los abogados hasta hay un chiste a propósito del artículo 4º, se le dice el cuarto de los tiliches, porque es un artículo que tiene, digamos, 12 párrafos, y cada párrafo habla sobre un derecho humano distinto. Entonces, no hay como muy amplia una definición de familia en la Constitución, simplemente dispone la posibilidad de que sea protegida desde el Estado, la organización y el desarrollo de las familias, y pues grosso modo lo que refiere al matrimonio, ¿no? Que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que tienen la posibilidad de acceder a la figura del matrimonio y a poder procrear los hijos que consideren, y con el número y el espaciamiento que así lo determine. Pero ese es el único fundamento de la familia. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar o qué otros instrumentos normativos encontramos que resultan como fundamento de esta figura? ¿Y qué derechos se enmarca? Vamos a platicar un poco de eso. Bueno, por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo hace en el artículo 16, que señala pues que vamos a tener la posibilidad de acceder al matrimonio y que este va a ser de manera libre, con pleno consentimiento de los futuros cónyuges, pero también habla de la posibilidad de la no discriminación, de la no restricción. Eso por su parte en lo que hace en el nivel internacional, pero también el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos va a hablar de la protección de la familia. Esto es tan importante que el poder asir, incluso en niveles supranacionales, una regulación que proteja y que determine la autonomía en cuanto a la posibilidad de que cada familia se administre y sea en los términos que mejor les acomode, que mejor sean para sus miembros específicos, pues resulta que es importante. Porque fíjense, esta idea de que el Estado tiene que protegerla es generar toda la política pública, acomodar orgánicamente todo lo que se necesite en aras de que el individuo, el primer contacto que tenga con la sociedad, sea precisamente ese núcleo familiar. ¿Por qué es importante pues esta protección, esta administración, esta proveeduría de recursos para que las familias sean protegidas? Pues porque se piensa que como esa primera célula de la sociedad, es el lugar en donde el individuo primero va a encontrar pues una posibilidad de poder lograr la supervivencia, de entrada a eso. Por eso vemos que el derecho de los alimentos, que es un derecho amplísimo, que no nada más incluye la comida, sino que también trae implícita la idea de un techo sobre el cual dormir, de la salud, de la educación, de incluso la educación emocional, la atención emocional, la educación afectiva, esa cercanía que se tiene que tener con niños, niñas y adolescentes. Se piensa que en primera instancia tiene que cubrirse desde la familia. Y de hecho, a quienes el derecho les va a exigir el cumplimiento de todos estos elementos, va a ser a los parientes más próximos, que en términos de derecho de familia, pues se trata de los progenitores, de los padres, ¿no? Y en caso de ausencia de estos, pues se va a poder ir extendiendo al parentesco que les sigue en grado. Los abuelos, y si no hay los abuelos, pues pueden ser los tíos o pueden ser los hermanos que sean mayores de edad y que estén en condiciones de proveer estos alimentos, pero
Esto es desde la perspectiva material, pero como les decía, incluso también la otra parte, lo que refiere al afecto, lo que refiere a la formación del individuo, en el conocimiento de cómo sobrevivir en sociedad, de cuáles son los derechos humanos, de cómo se tiene que respetar o tolerar, o todas esas obligaciones y derechos que están inscritas en nuestra Constitución, pero también en organismos internacionales. La expectativa es que este grupo, este grupúsculo que es la familia, sea quien primero pueda proveerles de ello, ¿no? Por eso es que las condiciones de excepción bajo las cuales el Estado va a tener que institucionalizar a alguno de los miembros de la familia se consideran como eso, como excepciones. No es preferente llevar a un niño que está padeciendo pues algún tipo de circunstancia excepcional en su familia a una institución, sí y solo sí, primero se hace una revisión efectiva por parte del Estado de que no es posible que con otro miembro de la familia se salvaguarde la integridad de este niño, de esta niña o de este anciano, que ahora también pasa mucho, que hay esas denuncias, ¿no? Por violencia que en la familia se les hacen a los ancianos. Entonces, bueno, sí, obviamente se salvaguarda al individuo, pero primero se prefiere que esa salvaguarda ocurra entre los integrantes del propio grupo familiar. En caso de que esto no sea posible, pues ahora sí se les institucionaliza, pero como les digo, eso va a ser una parte excepcional. Y bueno, otro elemento dentro de la familia que desde lo internacional se reglamenta y que es importante, tiene que ver con el matrimonio como elemento esencial. Ahorita vamos a ver que, pues obviamente la figura de familia que nosotros tenemos en el imaginario colectivo, pero también en el jurídico, como la que es aspirable, como la que tendríamos que tener, pues es una figura eminentemente occidental, bajo ideales que pertenecen principalmente a la cultura judio-cristiana. Entonces vamos a advertir que muchos elementos como el matrimonio van a ser ejes rectores en la reglamentación de la familia y lo que se aspira a que se tenga dentro de las familias. Por eso no resulta aleatorio, seguro han escuchado en sus estados, estas campañas como excepcionales que se hacen casi siempre en el 14 de febrero para regularizar la situación de las personas que no tienen un matrimonio, sino que están en unión libre. ¿Por qué ocurre esto? Porque se piensa que el matrimonio tendría que ser la base legítima de la configuración de la familia. Esto tiene que ver con la formalización de esta figura, ¿no? Como esta sí tiene una formalización particular, para el Estado resultaba más sencillo poder entender, por ejemplo, fenómenos como la filiación. ¿De quién son hijos estos niños? Pues como tenemos un matrimonio, incluso reglamentamos que todos los hijos que nazcan dentro de ese matrimonio se van a entender como hijos de esta madre y de este padre, sin necesidad de que vayan los dos a registrar a esos niños. Con eso va a ser más que suficiente con el acta de matrimonio para generar la presunción de que son hijos de esa pareja. Y esto incluso va a traslaparse más allá del tiempo que dura el matrimonio. Si se divorcian, todavía 300 días después de concluido el matrimonio, se piensan hijos de ese matrimonio. Si muere el padre antes de que el niño nazca, todavía 300 días a posteriori se considerará que es hijo de ese padre que está difunto, ¿no? Entonces vamos a tener todo un sistema establecido, incluso en la lógica jurídica, que atiende pues a la figura matrimonial como base central de la familia. Por eso se prioriza hasta esta generación o invitación de campañas extemporáneas o extraordinarias para la realización de matrimonios comunitarios, ¿no? Porque sí se piensa como una figura central. De hecho, parte de la discusión que se tuvo cuando hubo las reformas para que pudieran ser factibles los matrimonios homoparentales, muchos teóricos tradicionalistas advertían que matrimonio desde la perspectiva etimológica solo podía realizarse entre un hombre y una mujer, porque matrimonio tiene que ver con esta raíz matriz que tiene que ver con la reproducción y que esta solo podía ocurrir entre hombres y mujeres. La verdad es que la discusión para estos momentos va muchísimo más allá, esto ya está súper superado, porque al final, al tratarse de figuras jurídicas, son figuras que evolucionan y que tendrían que evolucionar a la par de cómo lo hace la sociedad. Si en la sociedad esas figuras ya existen, lo único que ahora el derecho tiene que hacer de manera reactiva, pues es responder con una reglamentación y con un reconocimiento de ese tipo de parejas que de hecho han estado presentes en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, eso como parte de lo que tenemos ya advertido.
Fíjense, hay algunos otros documentos que aunque no son jurídicos, son interesantes de revisar, pero se los voy a dejar igual para que puedan leerlos completitos. Este es un documento que emite el Vaticano, en donde hace un estudio desde la perspectiva religiosa de lo que es la familia y de cómo es este grupúsculo donde se desarrollan los valores y los primeros principios. Y esto se entiende pues por la cercanía y proximidad que la familia tiene dentro de los miembros que le son parte, ¿no? Pero las discusiones no paran ahí, o sea, hay muchos tópicos. Ustedes advertirán que hace un par de años hubo toda una campaña publicitaria a nivel nacional a propósito de la familia natural, lo que nos ponía en contraste si existían varios tipos de familias, si había una natural y por lo tanto también una artificial. La biología parece advertirnos que las familias que nosotros hemos configurado humanas, pues son familias creadas artificialmente. La verdad es que no hay algún tópico que nos advierta, por ejemplo, el tema de no sé, el que no haya como más integrantes dentro de la pareja que dos. Esa idea de la infidelidad y esto, pues la biología lo ha discutido muchísimo y ha dicho que no es algo natural dentro de las personas, que se trata más de una cuestión racional, que convencionalmente hemos decidido que así es óptimo y que así lo hemos generado, pero que en realidad no es una cuestión biológica. Entonces, entrarle al tema desde la perspectiva de lo natural y lo no natural parece ser que no es el tópico, porque en realidad todas las familias resultarían artificiales y la concepción que nosotros hemos creado de papá, mamá e hijos es una figura eminentemente pues artificial. En el estudio sociológico que se ha hecho históricamente se han advertido que se encuentran aproximadamente como 150 diferentes tipos de familia y que ahorita en 2026 conviven todavía pues una diversidad amplia de familia, donde tenemos abuelos que solo viven con sus nietos porque los papás tuvieron que emigrar, o familias recompuestas de personas que están divorciadas y que se volvieron a casar, o familias en donde es solamente uno de los dos progenitores criando sus hijos. Es decir, la diversidad parece ser que es la regla y no la excepción. Entonces, es importante el reconocimiento de estas diferencias y de estas múltiples posibilidades. Y es que fíjense que hablando de universalidad, como si hubiera un concepto hegemónico de familia, pues la verdad es que estos conceptos no es factible que podamos hablar de un concepto hegemónico. No los hay ni para lo que es derecho, ni para lo que es lo bueno, ni para lo que es Dios, y tampoco hay conceptos hegemónicos para lo que son las familias. Estas se están reconfigurando, estas se están recomponiendo y en derecho tenemos que ajustarnos también a ello. Pero les decía que en la línea vamos a encontrar que hay muchos elementos de la idea judio-cristiana dentro de la configuración jurídica de lo que es familia. Y esto no es aleatorio. Nuestro derecho pertenece a una familia de derechos que, virtud de la colonización, pertenecen a una tradición que se conoce como derecho romano canónigo. Esto de canónigo atiende precisamente pues a este sincretismo que también lo judio-cristiano devino a imponer o a hacerlo parte de las ideas y de la cultura que se configuró y que llegó hasta nuestro país. De hecho, bueno, aquí les pongo algunas directrices que vamos a advertir después también en el derecho como elementos que casi se transcribieron. En nuestro país, en la época de Juárez, en la época de la Constitución de 1857, con la reforma, se incluyeron ciertos documentos que fueron vinculantes, que se tenían que leer. Uno de ellos, virtud a la idea de familia que estamos platicando, fue la epístola de Melchor Ocampo, que si ustedes la leen, prácticamente encontrarán que estas directrices que vienen de la Biblia se advierten de manera súper clásica y directa como algo vinculante en la epístola de Melchor Ocampo, que tenía que leerse cuando se celebraban matrimonios civiles y que básicamente disponía pues un establecimiento de roles de género, de labores y de trabajos que tenían que ser desempeñados por el hombre y de cuáles tenían que ser desempeñados por la mujer y de cómo tenía que conducirse un hombre y de cómo tenía que conducirse una mujer bajo estos roles de género. Y todo ello pues se encuentra también mucho contexto en este tipo de arquetipos de la idea judio-cristiana. Pero fíjense, esa es una idea, ese es un tema cultural que evidentemente después va a permear también desde la costumbre, también al derecho. Y fíjense, este es el logotipo de ese Frente Nacional por la Familia y de esa idea de la familia tradicional. Ahora, estos que les voy a enseñar
son logotipos de DIF de Sonora, de DIF de Matamoros, de DIF de Yucatán, de DIF de Coacalco, y si se fijan, todos reproducen de nueva cuenta ese mismo arquetipo en donde se advierte el papá, mamá e hijos. Ya no se lee, veo aquí un comentario de Luis Pérez, sí, ya no se lee la epístola de Melchor Ocampo, porque por fin en el derecho nos atrevimos a decir, a ver, es que ya no se trata de esos mismos arquetipos, han ido evolucionando, pero no sé si pasa en el caso de Campeche, en Aguascalientes, ya no es obligatorio, pero sí lo siguen leyendo como para que la ceremonia sea más, no sé, romántica, quizás sí lo piensan, pero sí, los arquetipos siguen reproduciendo de manera muy eficiente, ¿no? Tan es así que incluso bajo esta perspectiva de la política pública de las propias dependencias encargadas del desarrollo integral de la familia, tienen la visión de preponderar el matrimonio, de preponderar a un solo tipo de familia cuando existen multiplicidad de ellas, ¿no? Y cuando tendríamos que tener políticas públicas dirigidas de manera determinante también a la protección de esas familias donde son los abuelos quienes se hacen cargo de los niños y que por lo tanto tienen una serie de problemas legales para la representación de los mismos, porque no tienen la patria potestad, porque solo están ejerciendo de hecho labores de cuidado, virtud a esta necesidad de migración de los padres de estos niños que probablemente están buscando la vida en otro país, ¿no? Entonces, sí son figuras que han ido modificando en la realidad y que merecen también una atención, pues desde la norma y también desde la política pública. Y bueno, algunos conceptos clásicos que en materia de derecho y de derechos humanos de familia vamos a encontrar que siguen siendo un tema, son en primera instancia el hombre como figura central de la sociedad y de la familia. Esto ha traído como consecuencia la necesidad de algunas reglamentaciones muy recientes, como por ejemplo la idea de las pensiones compensatorias. No sé si saben de qué va la figura, lo explicaré grosso modo, pero virtud a que el capital y el patrimonio han sido ordinariamente generados por los hombres porque son quienes salen al contexto público y quienes tienen la posibilidad de tener salarios remunerados, esto genera una brecha patrimonial importantísima y económica respecto a las mujeres. Cuando en un matrimonio realizado por separación de bienes había un divorcio, pues cada quien se iba con lo que había logrado construir patrimonialmente durante el momento de su matrimonio. 15 años, 20 años, lo que hubiese durado, lo que cada quien hizo, eso es con lo que te ibas. Pero esto generaba que las mujeres que se habían quedado en su casa solamente realizando labores de cuidado y labores domésticas, que el decir solamente es entrecomillado y subrayado porque evidentemente sabemos que merece una retribución, que merece un reconocimiento, pero para ese entonces no se tenía, no era una valoración que pudiésemos tener económica, pues estas mujeres se iban literalmente sin nada. Terminaba la relación matrimonial y como no habían producido algo por ellas mismas, materialmente hablando, se iban sin nada. Entonces, esta figura de la pensión compensatoria lo que trae como idea es el reconocimiento y la valoración de esos trabajos que siempre tendrían que haber sido reconocidos y que al llevarse a cabo permiten que la otra parte salga para crear y para producir fuera de su contexto familiar, ¿no? Fuera del hogar. Entonces, esta pensión compensatoria trae implícito que hasta el 50% de lo que se haya producido por parte de quien sí pudo salir y producir puede ser que se determine que tiene que ser en beneficio de la persona que no pudo producir. Es decir, prácticamente equipara al otro régimen patrimonial que es la sociedad conyugal, en donde de entrada se piensa que es 50 y 50 para cada uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, figuras como estas, al advertir la idea del hombre como figura central, pues trastocan hoy a la luz de los derechos humanos y recomponen con elementos como la pensión compensatoria. La idea de la figura como célula de la sociedad, que ya les había comentado, pues también va a ser un concepto jurídico clásico del tema de la familia. Esto porque incluso vamos a tener la posibilidad de crear algunos regímenes de excepción patrimonial, como lo es el patrimonio de familia. ¿Qué es el patrimonio de familia? Es la posibilidad de dejar unos bienes que sean específicos para poder salvaguardar en la medida de lo posible, al menos un techo para esa familia y pues los enseres de la casa para que puedan tener un lugar en donde estar de manera cómoda, como parte de la satisfacción de esto que les decía, es parte del derecho de los alimentos. ¿Cómo se hace el patrimonio de familia? Pues básicamente esto se deja fuera del comercio, no va a poder ser vendida esa casa, no van a poder ser vendidos esos bienes que están dentro de la casa,
no va a poder ser vendido el auto con el que se mueve la familia, y podría ser incluso hasta un local en donde se desarrollan actividades de comercio o de desarrollo profesional de quien provee de alimentos a la familia, o incluso una parcela, según la reglamentación de cada estado. Pero esto es, ¿por qué se protege el patrimonio de familia de esta manera? ¿Por qué no podría ser embargado ni por el SAT, ni por Electra, ni por ningún acreedor? Porque se considera la familia como esa célula en donde primero tienen que satisfacerse de manera debida, de manera adecuada, las necesidades de los integrantes. Así de importante se considera este grupo, la familia, para el Estado. Y finalmente, la idea de legitimidad de la familia solo para aquella que es construida a través del matrimonio. No sé si ustedes lo recuerdan, pero también en Historia del Derecho de Familia vamos a advertir que en el registro de las personas que nacían fuera de una relación matrimonial, se hacía la anotación de que esas personas eran hijos naturales, y los que nacían dentro del matrimonio se inscribían como hijos legítimos, porque era una sanción que se imponía en contra desde el convencionalismo social, pero también desde la norma, en contra de quienes se atrevían a tener hijos sin haberse casado o a tenerlos fuera del matrimonio. Pero el cuida aquí, además de esta idea pues de vulneración y de discriminación para el grupo familiar, iba directo también para esos niños, niñas y adolescentes, por lo cual obviamente esto, aun y cuando sigue considerándose el matrimonio como el eje rector, pues eso ya se ha eliminado de las actas de nacimiento, y ahora incluso a todos los niños o niñas pues se les pone como hijos con todos los apellidos, independientemente de que lo registre solo uno, se les pone todo esto. Voy a permitirme ir cerrando porque me dice la doctora Susana que hay que dejar un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, la familia, ¿por qué es un derecho humano y qué tiene que ver con esta red en cuanto a familias migrantes que ustedes han consolidado? La familia es un derecho humano en primera instancia porque se piensa que es el escenario ideal, el escenario por excelencia, donde todos los derechos humanos tendrían que estar ocurriendo. No sé si ustedes recuerdan el caso de un niño que se llamaba Elian, que se le conocía como el balserito, un niño que desde Cuba salió en una balsa para llegar a Miami con la intención de poder ser un refugiado, junto con su familia, pero que se quedó a la deriva. Y que cuando llega a territorio de Estados Unidos, pues es protegido por el Estado, de manera preponderante, no por ser un migrante cualquiera, sino porque era un niño, porque aún dentro del tema de la migración, virtud de la familia, se considera que todas las personas tienen que ser reunificadas. De hecho, ACNUR, el comisionado de las Naciones Unidas para la Migración, básicamente tiene como función esencial la reunificación familiar, el privilegiar que haya esta reunificación, que las personas todas, independientemente de su condición migratoria, con el respeto y la dignidad que tienen que ser protegidos, se busque en todo momento su reunificación familiar, porque esto no es como una posibilidad que tenga que determinar un gobierno en el que una persona o un individuo se encuentra en tránsito, sino un respeto que bajo cualquier circunstancia, por la universalidad de los derechos, pero también por toda la vinculación que el vivir en familia trae con otra serie de prerrogativas particulares de la persona, pueden ser vulnerados, ¿no? Y el caso de México es un caso de emergencia en este momento, por la condición de nuestros propios migrantes y lo que está ocurriendo en Estados Unidos con ICE, pero también por lo que pasa a otros migrantes que pasan por nuestro territorio nacional, ¿no? La vulneración que hay hacia específicos miembros de la familia, que hacia allá va un concepto que se llama constitucionalización del derecho de familia, redunda en que la protección de la familia como un derecho humano tiene que depender a su vez de la revisión de cada uno de los integrantes de la familia y de que estén bien. Sobre todo, atención preponderante a niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores y evidentemente también con perspectiva de género hacia las mujeres que padecen condiciones de violencia al interior de las familias. Grosso modo, abarqué todos los temas. Si tienen alguna duda, pregunta o quieren que abordemos algo más en específico, con todo gusto quedo a la orden o incluso para poder tener sesiones posteriores. Muchas gracias, doctora Marcela. Creo que esto es muy interesante el tema, ¿no? Sobre derechos humanos y familia, porque básicamente nos permite percibir y sensibilizar que en el constructo social, el fenómeno de la migración, la familia sigue siendo un eslabón
de suma importancia y un elemento base para la sociedad. No sé si alguien de los presentes quieren hacer alguna pregunta. Por favor, pueden habilitar sus micrófonos. Yo. Sí, adelante, Lolita. Muchas gracias. Marce, buenas tardes, muy interesante tu ponencia, muchas gracias. Mira, a mí me surgió una duda de la cuestión de la interpretación de la ley o si existe una ley internacional, porque nosotros vemos en la realidad que muchos, digamos, individuos o mujeres que se van al otro lado, ellos crean otra familia allá. Y entonces mi pregunta es, en función de los derechos de la familia que dejan, es decir, si dejan en México o en su país de origen una mujer con hijos, etc., o sea, ¿a qué instancia deberían ellos acercarse si es que tienen algún derecho, digamos, del patrimonio que haya generado el individuo en el exterior, en el entendido que allá tiene otra familia? O sea, eso es el pan nuestro de cada día aquí en México. Bueno, por lo menos en Guanajuato es algo que yo observo mucho en mis alumnos y que, bueno, finalmente el papá o la mamá se va al otro lado y los dejan, digamos, ya sin pues apoyo económico para seguir estudiando, etc. O sea, en este caminar que ellos llevan, ¿hacia quién se deberían dirigir con la finalidad de exigir algún derecho como hijo o como mujer que fue esposa en primera instancia de esta persona, como para exigir estos derechos ahora de la persona que se volvió a rehacer su vida en otro país? No sé si me explico, pero... Sí, claro. Muchas gracias, Lolita. A ver, es que los derechos de familia no prescriben porque te vayas con otra familia. Tus obligaciones que adquiriste, incluso va a haber una desvinculación porque las relaciones jurídicas que creas no son solamente hacia la esposa, sino que de manera independiente tienes relaciones hacia los hijos, de tal suerte que cada quien puede decidir si demanda o no demanda, ¿no? Por ejemplo, una vez ya siendo mayores de edad, pero todavía con la posibilidad de estudiar, que estén en la universidad, pues son los propios hijos quienes tendrían que decidir si demandan los alimentos al padre. La vía a través de la cual se puede hacer cuando hay estos temas internacionales, pues es por vía consular. Sí es cierto que es más complejo porque tienes que, pues, hacer que llegue la solicitud o cada uno de los documentos y exhortos que vayan realizándose en el juicio en nuestro país, pues que se manden hasta allá para que se le notifique, para que se le entere del juicio y pueda contestar. Sí puede ser muy tardado, pero fíjense que no obstante hay otra posibilidad también pertinente. El tema de los alimentos, tiene que ver con una cuestión de solidaridad. Los alimentos son una idea de solidaridad que se brinda primero a la familia justo por ser los que están más cercanos, pero hay un principio básico del derecho que dice, los próximos excluyen a los lejanos. Primero voy a ir a demandarle a ese padre, pero si este tema del exhorto, incluso yo no sé cuál es el domicilio y no logro ubicarlo para poder reclamarle mi derecho, me voy a quedar sin que me lo cumplan. Pues no, una vez que yo ya exploré toda esa línea, que ya hice todo lo imposible jurisdiccionalmente hablando para llegar con él y para demandarle y no logré obtener una respuesta, entonces se puede ir con los parientes que siguen en grado. Esto es, pues incluso con los abuelos paternos, ¿no? Si es que hubiere posibilidad de que ellos puedan cumplir o incluso dice la ley que hasta el 4º grado de parentesco colateral. Esto sería en un extremo incluso llegar hasta con los primos, pero para poder llegar con los primos, pues primero tengo que ir con los tíos o con los abuelos e ir descartando quién de ellos pudiera cumplir con la obligación cuando esta no es factible de cumplirse directamente por el obligado. Y a ver, adicionalmente habría que un problema bien grave, y tú que estás en Guanajuato, yo que estoy en esta zona del Bajío, el tema de desaparición de personas, ¿no? En muchas ocasiones, también por el tipo de región en la que nos encontramos, hay muchos padres de familia que están desaparecidos, en los que tendrías que hacer primero el proceso de desaparición de la persona, y pues luego podrían subir también estas obligaciones a los parientes que siguen en grado para el cumplimiento de los mismos. Muchas gracias, Marce. Marce, tenemos una pregunta aquí de Luis Pérez Sánchez. Nos dice en el chat, ¿qué pasa con la separación forzada de la familia migrante? El caso de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sí, a ver,
muchísimas cosas que jurídicamente tendrían que ser. Sí es cierto que tenemos una discusión que va más allá de lo jurídico y que se queda en lo político. Jurídicamente hablando, no debería haber esta separación de personas, porque fíjense, y aquí les voy a platicar otro caso vinculándolo, el tema de las cárceles. Los niños que nacen en prisión, ¿qué tendríamos que hacer desde el principio de derecho humano? Dejarlos que sigan estando con sus mamás y que estén encarcelados sin haber cometido nada, porque además son unos bebés, o tendríamos que sacarlos de la cárcel y dejarlos a la deriva porque su madre está encarcelada. Es un tema como este donde no encontramos una solución, digamos, adecuada, porque en el caso mexicano, estas familias separadas, pues yo lo que puedo hacer es consularmente solicitar la reunificación familiar, pero en términos de soberanía, el Estado, como Estados Unidos, pues también tiene la posibilidad de generación de políticas públicas y lo está haciendo incluso con violación de derechos humanos. Esto que ellos están efectuando en la práctica evidentemente es violatorio de derechos humanos y ha llegado a extremos de otro tipo. Recordarán cuando tenían en estos mismos centros de migración separados y en jaulas a niños respecto de sus papás en otro lado. O sea, las condiciones de indignidad con las que pueden algunos otros estados tratar a los migrantes, evidentemente es algo que desde la materia internacional se señala y que se hacen recomendaciones para que el tratamiento sea el justo y para que no haya una violación en cadena de derechos humanos, porque no es solo que lo detengas porque su condición migratoria es irregular, es que aparte estás violando en cadena los derechos humanos de otros individuos, incluso los de él. No es solo la privación de su libertad en lo que se resuelve el tema migratorio, es también estás impidiéndole la convivencia, estás impidiéndole el ejercicio de otros derechos. Y bueno, incluso desde la perspectiva central de esa cuestión de dignidad, es algo que se tendría que poner al centro, pero huelga decir que lo que refiere específicamente a personas que se ubican en condiciones de mayor vulnerabilidad, esos son a quienes primero se tiene que dar una atención debida e inmediata. Como les decía, el tema de niños, niñas y adolescentes, esa es una política que desde los institutos de migración tendrían que atender o tienen que atender de manera inmediata, ¿no? No es como que ese niño por sí mismo haya tenido voluntad o la capacidad para poder tomar decisiones de estar en condiciones ilegales de migración, ¿no? Entonces, se tiene que atender, salvaguardar y priorizar que estén protegidos sus derechos. Muchas gracias, Marce. Pues aquí tenemos también otro cuestionamiento. ¿Consideras que los vínculos familiares siguen siendo el motor o son acciones primordiales que mueven a la migración para que se busquen mejores oportunidades para la vida, para la familia, para su entorno? A ver, es bien compleja esta pregunta porque evidentemente, pues la gente no se iría si en su lugar de origen tuviera las condiciones dignas para poder tener adecuados sus derechos y para poder proveer de lo que se necesita el resto de su grupo familiar. Por supuesto que eso tiene que ser una de las principales motivaciones, pero en sí mismo también hoy estamos viendo que hay condiciones que están obligando a la migración. Migración forzada por temas que tienen que ver con violencia, con narcotráfico o incluso temas medioambientales. Ya están siendo causas que obligan para poder proteger a la familia a tener que emigrar, ya no necesariamente solo la cuestión económica, sino también esa imposibilidad de poder estar en sus lugares de origen. Y con esto no estoy hablando solamente de Colombia o de Venezuela, no. Aquí en el Bajío tenemos ciudades en las que hay una migración forzada importante porque el narcotráfico se ha apoderado de las comunidades en que han tenido que dejar sus bienes y privilegiar salir pues con su integridad salvaguardada, ¿no? Entonces creo que sí son problemas de mucha importancia que sí tenemos que ver a los extranjeros en esas condiciones en nuestro país, pero incluso a nuestros propios vecinos que están por aquí cerca y que están teniendo que convertirse en migrantes para poder salvaguardar su vida, su integridad y la de los suyos. Correcto. Pues creo que pues muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Antes de terminar, sí les pediría, por favor, si pueden encender sus cámaras un momentito para el registro de las fotos. Y Marce, si dejas de compartir, por favor, para poder tomar una foto grupal. Un momentito para el registro fotográfico. Recuerden que esta sesión también sirve para las actividades que tenemos en el marco de la red.
independientemente del seminario. Muy bien, ya está la foto. Y ahora, pues, para ir cerrando, pues no resta más que agradecer a nuestra ponente, a la doctora Marcela Leticia López Serna, quien muy amablemente nos compartió esta temática y nos hizo visibilizar la importancia de los derechos humanos y la familia, que son bases que sin duda mueven o transforman para la migración, que es el objeto de estudio de esta red. Aquí tenemos a nuestra presidenta, no sé si quiera decir algunas palabras de despedida. Ari. Casi no se escucha, creo que no se escucha. Pues bueno, con esto damos término a esta primera emisión del Seminario Permanente de Estudios Intergeneracionales de Familias Migrantes en México, y en nombre de todos los miembros fundadores de la Red de Estudios Intergeneracionales de REINFI, que hicieron posible este seminario, la Universidad Autónoma de Campeche, la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, el proyecto de CECITI, todas las instituciones colaboradoras de esta red, les agradecemos su presencia y los esperamos en la próxima emisión de este seminario. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muy buena tarde. Gracias. ¿Me escuchan? Ahorita Saludos, sí me escuchas. Doctora Marcela, muy bien, Sí. Felicitaciones. Gracias, Sí, hasta luego. Susana, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, no, porque creo que antes no se me escuchaba. Quería agradecer a la doctora Marcela, pero también a todos los participantes, todas las participantes, y de nuevo, o sea, es la primera sesión del seminario, estoy emocionada por tanta participación y estoy de nuevo convencida que todo esto, entrecruces de saberes, de opiniones a nivel interdisciplinario, nos va a enriquecer muchísimo y vamos a poder aprender cada quien de nosotros a través de las experiencias de los demás, y es muy agradable y las agradezco mucho. Muchas gracias y bonita tarde para todos. Bonito fin de semana. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.